Las opiniones del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Cable Imagen no se hace responsable de tales comentarios. No creí que te acordaras de venir a recogerme. No he pensado más que en eso todo el día. Bueno, ¿y qué espera? ¿Qué? ¿Yo? Sí, para ayudarme a quitar el vestido. ¿Yo? Mire, mire eso. Hugo, No, dale, no. Dígale algo, Hugo. No, es que de ahí para allá no siguen nada. ¿Ah? Ajá. Te apuesto que vino con algún mico por ahí bien horroroso. Mire esa caneca con patas. Pues mire, mi amor, que aquí hay gente de muy mala clase. ¡Bruto! Se meta ya, mejor vamos por el jefe. No, José, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, José, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Si no se... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Bogotá. Hoy, como siempre, como todos los días, con ustedes acompañándolos, llevándoles todas las historias de nuestros barrios, de nuestras localidades, de esta gran ciudad que se llama Bogotá. Como ustedes lo han visto, hemos iniciado hablando de cine, hablando con imágenes del cine colombiano, de ese cine que durante muchos años se fue abriendo paso en nuestro país y que poco a poco nos trajo figuras como las que ustedes vieron allí. Pudimos apreciar el Gordo Mucumea, una de las estrellas que adornó este cine nacional, al Príncipe de Marulanda, Hugo Patiño, que salió precisamente de Sábados Felices y llegó al cine con todo su humor, y otros muchos actores que han pasado por estas películas nacionales que han llenado sin duda teatros en nuestro país. Y para hablar de ese cine, para que ustedes puedan acudir a todas las historias, a todas las anécdotas, a todos los personajes, hemos invitado a Bogotá hoy, y lo decimos con mucho orgullo, a Gustavo Nieto Roa. Él es director de cine, un colombiano que durante muchos años, digamos que toda su vida, ha dedicado a hacer cine y a hacer buen cine. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en Bogotá hoy. Muy bien, señor. Empezamos con El taxista millonario, pero antes de empezar a ver cuál ha sido su obra en el cine, yo sí quiero que me cuente cómo empezó ese gusto por el cine. Bueno, yo nací para hacer cine, y digo que nací para hacer cine porque desde muy niño mi mamá me llevó a ver una película, y cuando yo vi esa película, que era una película de guerra, Sí. me impactó tanto que al salir de la sala de cine le dije a mi mamá: mami, yo quiero hacer eso cuando grande, ¿cómo se hace? Y ella me dijo: no sé, mijito, eso lo hacen por allá en Hollywood. Entonces yo le dije: bueno, cuando yo sea grande yo quiero ir a Hollywood y yo quiero hacer películas. Y efectivamente eso es lo que he hecho, ¿no? He estado en Hollywood muchas veces y he estado haciendo películas toda mi vida. Es Gustavo Nieto Roa, uno de los grandes directores de cine que ha tenido nuestro país y que tiene nuestro país. Y me gusta mucho esa anécdota, Gustavo, porque quiero contarle que muchas veces los padres no escuchan a sus hijos, y muchas veces esas palabras que los niños dicen se quedan ahí, y de pronto esos sueños se van muriendo con el tiempo, pero usted no dejó morir ese sueño. ¿Qué pasó ahí para adelante? No, yo comencé a mirar a mi alrededor y me preguntaba: ¿cómo harán esas películas? Yo era un niño, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió es que los periódicos de ese entonces, como los de hoy, sacaban unas tiras cómicas. Entonces, en esas tiras cómicas aparecía Superman, aparecía Llanero Solitario, aparecía Mickey Mouse, Sí. y yo las recortaba, y había leído en alguna parte que si yo lo colocaba frente a una luz, Sí. se podía ver la imagen Proyectar. a través, proyectar. ¿De qué edad estamos hablando? No, estamos hablando de unos 6 años. Sí. 6 años. Yo todavía no me había graduado de primaria, yo estaba en quinto de primaria, algo así, cuarto de primaria. Y lo que me faltaba era un lente, ¿no? Algo que concentrara la luz, etcétera. Pero mira lo que es la creatividad de un niño, porque con mis amigos en la cuadra nos pusimos a investigar. En ese entonces no había internet. Estamos No. hablando de qué ciudad. Estamos hablando en Tunja, Boyacá. Tunja, Boyacá. Tunja, Boyacá. Muy bien. ¿En Y- qué año más o menos? Y estamos hablando aproximadamente de 1947, 48. Cuando Tunja era de verdad frío, ¿no? Porque Cuando- ahora se ha calentado tanto. Cuando Tunja de verdad era helada y muy pequeñita, un pueblito, ¿no? Sí. Donde había una sala de cine a la que yo asistía escapándome de mi casa Sí. y metiéndome por entre un hueco que descubrí que había ahí en la pared, y yo me veía películas de 6, 7 años, toda clase de películas, ¿no? Que- ¿Alguna recuerda el nombre? bueno, sí, hay una película de ese entonces que me impactó muchísimo que se llama El Mago de Oz. El Mago de Oz, además muy bien hecha. mira. La primera película con Elizabeth Taylor, Imagínese. ¿no? Que era una mujer espectacularmente linda. Y claro, esas películas me impactaron a mí muchísimo de niño, porque había matiné, vespertina y noche. Sí. Y daba la casualidad de que mi casa quedaba al lado, no tanto al lado, pero sí como a media cuadra de esa sala de cine, que se llamaba Escorial. El Y Escorial. yo esperaba a que mis papás se durmieran, a que toda la casa, la empleada se durmiera, y yo me escapaba. Mira, imagínate, un niño Sí. de 7 años, a eso de las 9 de la noche, ¿no? En la edad de Tunja, corriendo a meterse por ese hueco que había descubierto Sí. a ver las películas. Pero se metía solo, iba con amigos. No, yo solo, Solito. porque, Usted claro, yo encontró el hueco y nunca le dijo a nadie. nunca llevé a nadie, porque además a ningún otro niño podía salir de su casa a esas horas. Y bueno, y tampoco se me ocurrió haber invitado a nadie, porque como que eso era algo mío, muy propio, ¿no? De que yo estaba descubriendo el cine. Y cuando fui creciendo un poquito más, ya como a los 13 años, Sí. yo me di cuenta que en Tunja había una emisora de radio. Ajá. Y yo dije, oye, el cine es radio, no, perdón, el cine es sonido, es audio. Sí. Yo lo puedo escuchar cuando voy a ver. Y yo escucho la radio. Lo que más se acercaba en Tunja a una banda musical, a una banda sonora de una película, era la emisora de radio. Y se me ocurrió ir así nomás a la emisora y decir, oiga, yo puedo trabajar aquí, a mí me gustaría trabajar de locutor. Caramba. Oye, y para sorpresa ¿Y mía, quién era el director? Porque, a ver, no me acuerdo quién era el pero director. si lo recibió era un hombre muy inteligente. Pero mira, para sorpresa mía, me dijo, ok, va a trabajar. Y yo le dije, bueno, pero ¿a qué horas? Me dijo, 6 horas al día, 6 horas al 6 día. horas. De 6 de la mañana a 8 de la mañana, Sí. de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Y de 5 a 7 de la ¿Y noche. haciendo qué? Pues locutor, ¿Pero lo dejó de una? pues de una. Yo practicaba, ¿ah? Sí. Yo practicaba. O sea, no es que me cogiera así, porque yo ya había ensayado, porque había encontrado una grabadora que era así de grande, ¿no? De un tío mío político en el que él grababa los discursos. Entonces yo lo había visto grabar discursos ahí en esa grabadora. Entonces él se iba, quedaba la grabadora y yo me ponía frente al micrófono Y entrenaba, ¿no? Entonces a mí me encantaban, por ejemplo, los narradores deportivos, Millonarios, Santa Fe y gol, ¿no?
Las opiniones del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Cable Imagen no se hace responsable de tales comentarios. No creí que te acordaras de venir a recogerme. No he pensado más que en eso todo el día. Bueno, ¿y qué espera? ¿Qué? ¿Yo? Sí, para ayudarme a quitar el vestido. ¿Yo? Mire, mire. Mire eso. No, no. Dígale algo, Hugo. No. Es que de ahí para allá no siguen nada. ¿Ah? Ajá. Te apuesto que vino con algún mico por ahí bien horroroso. Mire esa caneca con patas. Mire, mi amor, que aquí hay gente de muy mala clase. ¡Bruto! Se meta ya, mejor vamos por el jefe. No, José, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, José, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Si no se... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Bogotá. Hoy, como siempre, como todos los días, con ustedes acompañándolos, llevándoles todas las historias de nuestros barrios, de nuestras localidades, de esta gran ciudad que se llama Bogotá. Como ustedes lo han visto, hemos iniciado hablando de cine, hablando con imágenes del cine colombiano, de ese cine que durante muchos años se fue abriendo paso en nuestro país y que poco a poco nos trajo figuras como las que ustedes vieron allí. Pudimos apreciar el Gordo Mucumea, una de las estrellas que adornó este cine nacional, al Príncipe de Malulanda, Hugo Patiño, que salió precisamente de Sábados Felices y llegó al cine con todo su humor, y otros muchos actores que han pasado por estas películas nacionales que han llenado sin duda teatros en nuestro país. Y para hablar de ese cine, para que ustedes puedan acudir a todas las historias, a todas las anécdotas, a todos los personajes, hemos invitado a Bogotá hoy, y lo decimos con mucho orgullo, a Gustavo Nieto Robal, es director de cine, un colombiano que durante muchos años, digamos que toda su vida, ha dedicado a hacer cine y a hacer buen cine. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en Bogotá hoy. Muy bien, señor. Empezamos con El taxista millonario, pero antes de empezar a ver cuál ha sido su obra en el cine, yo sí quiero que me cuente cómo empezó ese gusto por el cine. Bueno, yo nací para hacer cine, y digo que nací para hacer cine porque desde muy niño mi mamá me llevó a ver una película, y cuando yo vi esa película, que era una película de guerra, Sí. me impactó tanto que al salir de la sala de cine le dije a mi mamá: mami, yo quiero hacer eso cuando grande, ¿cómo se hace? Y ella me dijo: no sé, mijito, eso lo hacen por allá en Hollywood. Entonces yo le dije: bueno, cuando yo sea grande yo quiero ir a Hollywood y yo quiero hacer películas. Y efectivamente eso es lo que he hecho, ¿no? He estado en Hollywood muchas veces y he estado haciendo películas toda mi vida. Es Gustavo Nieto Roa, uno de los grandes directores de cine que ha tenido nuestro país y que tiene nuestro país. Y me gusta mucho esa anécdota, Gustavo, porque quiero contarle que muchas veces los padres no escuchan a sus hijos, y muchas veces esas palabras que los niños dicen se quedan ahí, y de pronto esos sueños se van muriendo con el tiempo. Y todas esas cosas, y yo practicaba. Entonces cuando yo llegué a la emisora, no era que fuera un niño que no sabía cómo expresarse, porque yo sí había estudiado, yo sí
¿no? Pero todo todo autodidacto. Y luego, como al mismo tiempo, estamos hablando de 13 años, yo estoy como en primero de bachillerato. Sí. Entonces, en segundo de bachillerato descubrí que el cine era fotografía. Pero antes de eso, ¿cuánto le pagaban? Si no, me pagaban lo suficiente para pagar el colegio. ¿Y era cuánto Entonces, en plata de aquella? Yo me acuerdo que en ¿recuerda? esa época eran como 150 mensuales, 150 pesos mensuales. El colegio me costaba 95 pesos mensuales. O sea que me quedaban 55 pesos, ¿no? Yo me Pero eso sentía... para un muchacho era muchísima plata. Imagínate, yo era algo excepcional. Pero total, estamos con Gustavo Nieto Roa, director de cine, un hombre que ha hecho muchas películas, vamos a hablar de ellas en el transcurso de este programa. Queremos invitarlos a que participen, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ese día regresamos con esta historia que me parece sensacional que ustedes conozcan y es de verdad una historia que queremos compartir. Yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, no, José, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Si no se casa. Quédese con Bogotá Hoy. Nos encontramos aquí para iniciar el proceso de despulpado y lavado del café. En el proceso de despulpado tenemos aquí que el residuo del café, la pulpa del café, se recolecta para procesos de abonos, se lleva a la compostera. El café empieza a pasar por la despulpadora y pasa a la piscina de lavado y fermentación. Luego del despulpado y lo más importante, después de haber pasado 15 horas en la piscina de fermentación, llega el café mojado a las paceras en donde practicamos el secado de agua. El secado de agua básicamente deja que el café pierda toda la humedad visible y lo pasamos al secador. El secador es a gas. Aquí tenemos el café ya seco, después de haber pasado por el horno secador, más o menos en un promedio de 6 horas, entre 40 y 50 grados de temperatura, ya tenemos el café en estas condiciones. Café pergamino. Hola, soy Luis Alejandro Riveros, odontólogo y director en odontología Luis Alejandro Riveros. ¿Es usted de las personas que siente miedo al interrelacionar con los demás y le da miedo sonreír? Yo le tengo la solución. En odontología Luis Alejandro Riveros, en solo 4 citas, le restauramos su sonrisa, le restauramos su autoestima y sus funciones masticatorias. Comunícate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Reserva tu cita. Valoración completamente gratis. Conexión Digital Express. Señor suscriptor, si usted permite la manipulación de la red externa e interna de su vivienda por personas ajenas al departamento técnico de Conexión Digital, esto afectará de manera directa la calidad de nuestra señal, además de perder la garantía de su servicio. Realice sus pagos únicamente con nuestros asesores autorizados y exija su factura con firma y sello de Conexión Digital. Lo invitamos a denunciar cualquier tipo de irregularidad con las autoridades pertinentes para que usted y toda su familia puedan disfrutar de nuestra programación. Conexión Digital, entretenimiento en su hogar. Conexión Digital Express. Que lo hace tan especial. Muy bien, pues con Gustavo Nieto Roa, director de cine, un hombre que conoce mucho
de todo lo que es el de ir y de venir de este arte, porque esto es un arte, ¿no es cierto? Ciertamente. Usted nos decía ahora este micrófono que uno puede nacer con el arte e ir entrenándose poco a poco en los medios para hacerlo, ¿cierto? Claro, correcto. Yo creo que el cine, como todas las artes, requiere de nacer con esas ganas, con ese talento, con ese deseo, ¿sí? O sea, a nadie, por más que quiera estudiar música, si no nace con ese talento, nunca va a ser músico. Y con el cine es lo mismo. Entonces, cuando la gente dice, ay, yo quiero hacer cine, la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿sabía que yo nací para hacer cine? Y si lo puede responder sí, vaya. Hay gente que quiere estudiar, por ejemplo, en la televisión. ¿Tendría que empezar a hacer cosas de televisión antes de venir a pedir trabajo? Claro, y para eso están las universidades. Cierto. Cierto. Muy bien, pues con Gustavo Nieto hemos pasado un rato de cine, hemos recordado cosas que de verdad permanecen allí, pero que tenemos que desempolvar un poco. Esas películas, ¿en qué formato se hacían? No, 35. Las películas las hacíamos en 35 milímetros, que es una película de celuloide, y en 16 milímetros, pero eso ya es pasado, eso ya es obsoleto. No, ya eso está obsoleto, pero el formato era muy importante en esa época porque había grandes estrenos que se hacían en 70 milímetros, que eran unos proyectores salvajes con una pantalla gigante. El 70 milímetros es como hoy en día cuando hablan del 4K. El 4K es el equivalente a esos 70 milímetros. Porque ahora, esa cámara de Claire que usted decía, hacía cine, ¿en qué formato lo hacía? ¿35 milímetros? En 16 milímetros. En 16. Y luego lo ampliábamos a 35 milímetros. ¿Le puedo preguntar algo? Con el desconocimiento, ¿uno puede tener video muy parecido en este momento por su calidad a lo que da el cine? Sí, claro. Hoy te permite la tecnología precisamente digital, de poder crear la imagen con la textura que tú quieras, hacerla igualita a como se resultaba con una película de 35 milímetros. Pero hablando en video. Sí, hablando en video, sí, hoy en día hablando, porque es que hoy en día todo es video. Y muchas películas que se ven en cine se hacen en video con la textura del cine. Todas se hacen en video, todas digitales, se llama formato digital. Y así va evolucionando el cine hasta que podemos ver películas como Avatar, que es una película en video que sobrepone también efectos especiales para unir 12 espacios que no se podrían unir en cine normal. Sí, bueno, tal vez sí se hubieran podido hacer, pero era muy costoso y muy complicado. Hoy en día es muy, muy fácil. Hoy en día no hay límite a la imaginación de lo que el creador, el director, puede hacer en términos cinematográficos. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Gustavo Nieto Roa, muchas gracias por acompañarnos. No sabe el honor, Roberto, el placer que hemos tenido de tenerlo aquí, de poder hablar de cine unos minutos. Nos quedamos en deuda con usted de poder seguir contando esta historia y sobre todo anécdotas de cómo se produce una película, cómo se realiza, cómo se dirige, cómo son los actores, cómo es ese mundo del séptimo arte que es apasionante verdaderamente. Muy amable. No, Roberto, muchas gracias a ti, a toda la audiencia que nos escuchó y nos vio. A ustedes muchas gracias. Mañana volveremos con más aquí en Bogotá Hoy. Buenas noches. Estás viendo Bogotá Hoy. Estamos de regreso con Gustavo Nieto Roa. Él es director de cine colombiano, ha hecho muchas películas, ya vamos a hablar de ellas, pero estamos entretando, conociendo su vida, su historia, todo aquello que rodeó la formación de un cineasta, la formación de un hombre que le dio su vida al cine y al cine colombiano. A Dios gracias. Gustavo, veníamos haciendo esa remembranza de lo que fue su niñez en esa Tunja que por esa época, 1940 más o menos, era mucho más fría, y donde usted como niño comenzó a ganar plata en una emisora y después nos iba a contar qué había pasado. Entonces, yo estaba tratando de hacer cine en Tunja, pero no había cámaras de cine. ¿A qué edad, imagínense?
No, en este momento te estaba contando que conseguí el trabajo de locutor en esta emisora teniendo 13 años. Listo. ¿no? Un año más tarde, 14, Entonces, ya querías hacer cine. En 14 yo decía, bueno, el cine se hace con imágenes. ¿Qué hay en Tunja? ¿Qué hay en Tunja que me pueda producir una imagen? Entonces me puse a investigar y me di cuenta que había una fotografía, no un almacén de fotografía. Y entonces fui allá y les dije, mire, ¿ustedes será que me pueden enseñar algo, cómo tomar fotos, toda esa cosa? Y me dijeron, pues sí, póngase aquí a revelar. O sea, de una vez me metieron ahí a ayudar. Pero importantísimo porque la fotografía es la materia prima del cine, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, en ese sitio aprendí a revelar, aprendí a tomar fotos, etcétera, y me convertí en fotógrafo. ¿Qué cámaras se conseguían por esa época en Tunja? No, eran unas cámaras, a ver si me acuerdo, eran unas cámaras muy sencillitas, eran unas cajitas, ¿no? Debían ser Kodak, claro, esa era la marca. Había una marca alemana, yo no sé si se veía por esa época, No, se llamaba Contarex. Sí, claro, después tuve una Contarex, después tuve una Leica, las supermarcas, ¿no? Las supermarcas. Pero comencé con una Kodak, chiquita, un cajoncito así. Y me puse a tomarle fotografías a mis amigos, a mis familiares, a Tunja, a la catedral, a las calles, todo. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago con estas fotos? Eso no me sirven de nada. No se mueven. No se mueven. Pero entonces se me ocurrió que había que publicarlas. Y me inventé un periódico en Tunja, que se llamaba El Heraldo Juvenil, un periódico de estudiantes. Sí. Y el colegio me apoyaba. Eso era una de las cosas buenas que tengo que contar. Démosle crédito a ese colegio, ¿cómo se llamaba? El colegio José Joaquín Ortiz, que era de jesuitas, en Tunja. Y la verdad es que yo nací nulo para las matemáticas. Sí. Todavía no puedo multiplicar, ni sumar, ni restar, ¿no? Sí. Salí nulo para poder recordar fechas históricas, ciudades, etc. Pero salí también muy bueno para esto que estoy contando, ¿no? Claro. Para ser el locutor en la emisora, para ser el Imagen, fotógrafo, sí, ¿no? Para publicar un periódico. Y todo eso me fue formando, y mis profesores, que eran estos curitas, sí, que aprovecho para darle las gracias a un padre que se llamaba el padre Prieto, ¿no? El padre Prieto. Sí, entonces también había otro que era el padre Valderrama. Sí. Oiga, padre, si me están escuchando, muchas gracias. Estoy triunfando. Porque estoy triunfando gracias a que ellos me pasaban. O sea, caramba, yo perdía. Le hacían cuarto. Yo perdía matemáticas, perdía química, física, todas ellas, ¿no? Pero me pasaban. Con los años, un día tuve la oportunidad de preguntarle a ellos, bueno, ¿y ustedes por qué me pasaron? ¿Por qué me hicieron ese favor? Si yo era nulo, etcétera. Me dijeron, no, porque nosotros nos dimos cuenta que usted tenía otras habilidades. Usted era muy bueno para hablar, usted era muy bueno para contar historias escritas en ese periódico, usted era muy bueno para tomarnos fotos, usted era muy bueno para locutor, ¿no? Entonces, y gracias a ellos, he logrado una carrera cinematográfica de película. ¿El periódico se llamaba? El Heraldo Juvenil. ¿Qué pasó con él? No, pues ese periódico fue un super periódico en la época. Sí. No solamente lo distribuíamos en Tunja, sino que llegamos a distribuirlo a varios colegios en todo Colombia, porque Colombia tiene una cadena de colegios de los jesuitas, ¿no? Y ellos me ayudaron, y entonces publicamos el periódico y lo distribuíamos en todos los colegios de ¿Y los qué historias jesuitas. llevaba? ¿Qué imágenes llevaba? Pues llevábamos historias que nos inventábamos, reportajes. A mí me encantaba hacerle reportajes a las chicas de los colegios femeninos, porque en ese entonces eran colegios solamente masculinos y femeninos. Pero con eso del periódico, yo me las arreglaba para entrar al colegio de las niñas y tomarles fotos, ¿no? Y eso me quedó, hasta hoy sigo tomándoles fotos a las niñas, ¿no? Donde quiera que las encuentre. Ahí está el ojo. Ahí está, no, déjame, te tomo una foto. Bueno, y entonces ya tenía algo de audio, ya tenía algo de fotografía, de imagen. Aunque fuera fija, pero ahí aunque fuera fija, y ya tenía algo de guión, porque escribir para el periódico, eso era ya... Le ayudaba mucho. Me ayudaba mucho. Entonces, terminé mi bachillerato de 16 años en Tunja,
Y en Tunja yo tenía como profesor a un hermano de Monseñor Joaquín Salcedo, que había sido el fundador de emisora Sutatensa, que en esa época era muy conocida poderosísima. Y poderosísima. Claro. Y este profesor me ayudó con él para que, viniendo a Bogotá, ya bachiller, me diera un trabajo en su emisora de Radio Sutatensa, como locutor, como lector de noticias y como radioactor. Año. 1958. Bogotá era otra cosa también, completamente distinta. Un pueblito, sí, un pueblito. Bueno, yo estando en esa emisora, se aparece un día un señor y yo lo miro, y en ese entonces era muy diferente cómo nos vestíamos nosotros, cómo se vestían en Estados Unidos. Sí, claro. Sí, no es como hoy que todos somos igualitos. El bogotano era de saco negro, sombrero, eran muy oscuros los trajes, sí, ¿cierto? muy oscuros, sí. ¿No? En cambio este gringo que apareció ahí... Bien puede decirle gringo. Era, bueno, vestido como estás tú hoy en día, porque así era, ¿no? Y tan pronto yo salí del estudio, porque yo lo vi a través del vidrio, salí y fui a donde él y le dije, hi, how are you, ¿no? Ah, pero usted hablaba inglés. No, pues yo había estado tratando de hablar inglés porque yo me quería ir para Estados Unidos. Ah, mire. Entonces él me dice, oh, pero tú hablas inglés, you speak English. Digo, yes, I want to go to the United States. Now. Yo quiero ir a Estados Unidos a estudiar cine. Sí. Y él me dice, ¿y por qué no? Digo, no, porque no tengo trabajo para conseguir una visa, porque no tengo plata, apenas lo que me pagan aquí apenas me alcanza, sí. ¿no? Aunque sí me alcanzaba para más y todo. Y lo increíble, mira, lo increíble es que él me dice, mire, yo soy productor de cine. No puede ser. Y yo necesito un asistente, ¿no? Entonces, le doy un trabajo y usted va a viajar conmigo, me va a cargar la cámara, me va a ayudar, etcétera. Y así fue como terminé en Estados Unidos, en Nueva York, siendo el asistente de este señor que se llamaba Albert Nevins. Albert Nevins. Nevins, sí. Bueno, otro saludo para Albert Nevins, sí, que si nos está viendo, bueno. Claro, oye, Albert, thank you very much. Pero yo quiero decirle que aquí todos los astros se juntaron, la verdad. Porque desde que usted empieza, sobre los 6 años, 5 años, a pensar en cine, desde que llega a esa emisora en Tunja, a los 13 años, y dice, quiero ser locutor, y dicen, listo, bueno, pues sea locutor. Y llega a Bogotá, está en Sutatensa y le abren las puertas de Estados Unidos. De verdad que era como un sino que tenía usted para hacer lo que de verdad quería, que era el cine. Bueno, con el tiempo aprendí por qué se da eso. ¿Por qué razón se da? Y bueno, entonces ya entramos en otra temática. No, porque nos salimos un poco, pero después seguimos pero en te otra. digo, mira, yo quería hacer cine desde muy niño, ¿cierto? Sí. Desde que vi mi primera película. Entonces, todo el tiempo yo... Esa película que vio en el teatro. En el teatro, la que en me Una noche llevó... gélida, una película de guerra. Exacto, Muy ¿no? bien. Entonces, yo desde ese momento, como que fijé mi mente, mi atención en cómo llegar a hacer películas. Y todos los días yo buscaba la manera de hacer algo que se medio pareciera a hacer cine, Sí. lo que se pudiera en Tunja. Por eso fui locutor por el sonido, Sí. fui fotógrafo por la imagen, Escribió el periódico. fui guionista por el periódico. Sí. Bueno, con el tiempo vine a descubrir que todos nosotros, todas las personas, somos creadores, Sí. ¿sí? Y todos tenemos el poder de crear lo que queramos con nuestras vidas. Entonces, yo soy mi propia creación desde niño, ¿sí? Porque desde niño yo quería ser productor y director, realizador de cine. Y la cosa es, cuando tú imaginas intensamente lo que tú quieres ser, con el tiempo se te da. Tiene que darse, claro. Tiene sí. que darse. Es la ley, es que esa es la ley. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo he recorrido el mundo varias veces, he estado en todos los países casi, porque era algo que para hacer cine uno también busca como escenarios especiales, gente especial. Y he tenido la fortuna
de poder concentrar mi mente en aquello que yo quiero, ¿sí? Y ese es el resultado. Pero lo que le decía, los astros también se juntaron para que llegara ese productor de cine ese día a Sutatensa y usted le hablara y le dijera esas cortas palabras en inglés y se lo llevara para Estados Unidos. Exacto. Estamos con Gustavo Nieto Roa, es director de cine colombiano, un hombre que ha hecho muchas películas y estamos haciendo un recorrido por toda su historia de vida. Una historia de vida que nos deja realmente anonadados pensando cómo un niño desde muy temprana edad ve una película y quiere y se imagina haciendo películas y lo logra, que es lo más importante. Muy bien, ustedes pueden comunicarse, vamos a las personas que se comuniquen. Gustavo Nieto Roa les quiere dar un obsequio, un presente muy importante para los que se comuniquen y hablen con él y le pregunten cosas acerca de lo que es el cine en nuestro país. Hay varias películas acá, Gustavo, que usted nos puede recordar cuáles son. Ahora volvemos a retomar el hilo de la conversación, pero ¿cuáles son estas películas que les vamos a dar a los televidentes que se comuniquen con nosotros? Bueno, traje unas pocas de muestra. Sí. Entre estas está la primera película que yo hice, sí, de largometraje, que se titula Aura o las Violetas. Muy bien. Basada en un libro de un escritor muy famoso que se llama José María Vargas Vila. Vamos a ver un poquito de imágenes, aquí les tenemos de esa película. Esta es la película de Aura o las Violetas. ¿Quiénes son ellos? La que estamos viendo. La protagonista es una niña que se llama Marta Estela Calle. Sí. Y él es un actor de ese entonces que se llama César Bernal. ¿Dónde fue filmada esta película? Esta película me di el lujo de filmarla por todo Colombia. Sí. En Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín, en Bucaramanga, en San Gil, etcétera. Porque era mi primera película, sí, de largometraje en Colombia y yo quería mostrar gran parte de la belleza nuestra de Colombia y entonces me recorrí Colombia y le hicimos. Esta niña que tú ves ahí, hice un concurso para escogerla. Lo que llaman casting. Lo que llaman casting. Sí. Y participaron en ese entonces más de 2.000 niñas, no puede ser, de Colombia, en todas las ciudades, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga. Y fue ella la elegida, la que escogí para hacer la película. ¿Y ella qué tenía? ¿Era actriz? No, nadie era actriz porque no había en esa época. no había escuelas de cine, no había apareció de la nada y de la nada llegó la película. Sí, correcto. También un poquito como magia. Sí. Y ella se hizo después con el tiempo muy famosa aquí en Colombia. Estamos hablando de los años 70. Sí, la mayoría de la gente que nos está escuchando creo que no había nacido todavía. Yo también creo lo mismo. ¿No? Cierto. Y se volvió muy famosa, se volvió una protagonista de series de televisión, fue a Italia a filmar películas y finalmente se casó con un actor muy famoso de ese entonces, tuvo un niño, sí, y se retiró de la actuación. De la actuación. Muy bien. La segunda película que tenemos entonces para entregar como un obsequio a las personas que nos ven. Otra película que tenemos ahí se llama Esposos en Vacaciones. Muy famosa. Muy famosa. Fue una película que fue un éxito arrollador en Colombia. ¿Quiénes eran los protagonistas? Era el Gordo Benjumea. Fabuloso, el Gordo Benjumea. Estaba Frankie Linero. Sí. Tuvimos también a unas grandes actrices como María Eugenia Dávila, que ya no está más con nosotros. Sí, increíble. María Eugenia era una actriz fabulosa. Fabulosa. Aquí tenemos imágenes. Ahí está Frankie Linero, ahí está María Eugenia, jovencitica. Correcto, esa es la película. Ese es Otto Grafenstein. Otto Grafenstein. Tampoco está con nosotros ya. Esta película también tuvo un éxito de taquilla impresionante. Sí. La vieron en salas de cine, más de 2 millones de personas. Imagínense. ¿No? Hoy en día el promedio de gente que va a ver una película colombiana está entre los 30.000 en promedio, ¿no? Hay excepciones como las comedias de Dago que la ven 900.000 personas, etc. Sí. Pero esta fue una película que rompió todos los récords de taquilla de ese entonces, por encima aún de películas de grandes producciones del cine extranjero. 273-4837, 273-4837, llámenos y hablen con Gustavo Nieto Roa, no les dé miedo porque
pareciera como que el cine y los directores son un poquito distantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Ciro Durán y le cuento que Ciro en los rodajes era muy serio. Además, eran las 2 de la mañana, estábamos esperando a que diera el corte final para irnos a descansar y decía, se repite. Se repite. 2 de la mañana, se repite. ¿Usted sabe lo que es eso? Trabajando uno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Bueno, es que el cine es la repetición de la repetidera. Sí, pero a las 2 de la mañana, cuando todo el mundo dice, no, listo, se imprime, no, se repite. No, porque se busca la perfección, se busca que el actor haga lo máximo, se busca que la iluminación, que la luz, que el sonido, que todo funcione muy bien. Y por eso es un trabajo muy, muy arduo. Muy bien, se repite entonces nuestras llamadas con todos ustedes desde Kennedy. Luis, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos, adelante. Aquí está Gustavo Nieto Roa, director de cine. Como usted ve, ha hecho una de las películas más importantes en la historia de nuestro país. No, pues primero que todo felicitarlos por el programa y pues al maestro. No se sabe qué preguntarle, todo muy bien hecho. Y una felicitación por todo su recorrido, toda su historia, maestro. Pero lo que usted quiera preguntarle, si quiere preguntarle de cine, ¿usted qué estudia, Luis? Luis, se nos fue Luis. ¿Qué pasó con Luis? Ahí está Luis. Luis. Señor. ¿Usted qué estudia? ¿Le gusta el cine o le gusta la fotografía o le gusta la comunicación? Yo estudio audiovisuales y medios de comunicación, pero el cine siempre ha sido una de mis grandes pasiones. Muy bien. Y haciendo cine, imagínese que tiene aquí la oportunidad de hablar con Gustavo. ¿Por qué no le pregunta algo de lo que usted piensa al cine? No, pues es que queda uno sin palabras, no sabes qué preguntarle a este personaje que es un maestro que lleva muchísimo tiempo en el cine, más que todo que no es fácil ahorita hacer cine, porque ya pues se puede decir que ya está todo más tecnificado y hacer cine como se hacía antes no es una cosa impresionante. Bien, Luis, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Luis, por tus palabras de felicitación, por tu llamada. Bueno, y aquí estamos a la orden. Espero que sigas viendo nuestras películas, de las que vamos a hacer en el futuro en particular. Y muchas gracias. Claro que sí, estamos en Bogotá hoy, estamos hablando con Gustavo Nieto Roa, director de cine, un hombre que, como ustedes pueden ver, ha hecho muchas películas. Hablábamos de Aura o Las Violetas, hablamos del Esposos en Vacaciones. Esposos en Vacaciones, pero también El Taxista Millonario, ¿cierto? Sí, también tengo la película El Taxista Millonario, que es una de las películas, la más taquillera de todas, se llama El Taxista Millonario. ¿Por qué razón? ¿Por el libreto? ¿Por qué fue? Bueno, yo siempre... Tenía un poco de toda esa película, ¿no? Sí, yo siempre me he preguntado por qué el éxito tan grande de mis películas. Sí. Y creo que he llegado a la conclusión de que El Taxista Millonario, como Esposos en Vacaciones, como otras películas, logran una gran actuación de los personajes, de los actores, de las actrices, pero también tienen una historia muy concreta, una historia que agarra el interés de la audiencia, una historia que los emociona, ¿no? Y que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y yo creo que esa es la parte clave. Había en esta película como unas historias paralelas que contaba el mismo Gordon Jumea o que le pasaban al gordo. ¿Qué tal que la maleta con los billetes hubiera sido una bomba? ¿Recuerda usted eso? Sí, claro. Pero bueno, era una maleta que estaba llena de dinero. Sí. Y toda la película se trata de dónde sacó el gordo esa maleta con todo ese dinero, ¿no? Sensacional, además. El gordo es un actor sublime. Sigue siendo, todavía está vivo acompañándonos, es una maravilla de persona. Para Luis de Kennedy, que nos habíamos comprometido a que nuestros televidentes que llamaran le damos una película, no le dimos una película. ¿Cuál quiere regalarle? No, ahí sí como no hemos regalado todavía ninguna, si él pudiera llamar y decir yo quiero Caín, o yo quiero Esposos en Vacaciones, o yo quiero Aura Las Violetas. Pero como es un hombre de medios, regalémosle Aura Las Violetas. Me parece muy bien. Entonces Luis, si nos está viendo, Aura o Las Violetas, puede recogerla aquí en la carrera 78 3A33 en Cable Imagen a partir de mañana a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Ustedes pueden comunicarse y participar
con Gustavo Nieto Roa, director de cine, hablando de esto que nos gusta tanto, que es el cine, el séptimo arte, en el 273-4837, 273-4837. Muy bien, nos quedamos en su historia cuando usted abre la puerta de su tatense, se encuentra con un gringo y le dice, yo quiero ir a Estados Unidos, y el gringo le dice, listo, usted es mi asistente. ¿Qué pasó después? Bueno, llegué a Estados Unidos, ¿sí? Y este gringo me ayudó a estudiar, a entrar a estudiar en la universidad, y fui a New York University, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Pero esto vale plata, ¿no? ¿Cómo hizo? Bueno, es que ahí está, logré una beca, gracias al apoyo que él me dio, ¿no? Sí. Y también yo pagué, o sea, era como una media beca. ¿Cuántos años estuvo en Nueva York? Bueno, yo viví total en Nueva York, de estar allá presente y bueno, con algunas salidas, 10 años. 10 años en la Gran Manzana. En la Gran Manzana. Entonces, ¿qué pasó durante esos 10 años? Sí. Primero que era la guerra de Vietnam. Sí. Entonces, llegaron a la universidad unos uniformados, cogieron a todos los alumnos y nos pusieron ahí, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Cuántos años tiene? Y yo llegué y me dijeron, bueno, ¿usted qué? ¿Quién es usted? Yo les dije, yo soy colombiano y estudio cine y televisión, etc. Y me dijeron, colombiano. Una de dos, o entra al ejército y se va a Vietnam, o se devuelve para su país. No. ¿Y entonces? Yo pregunté, bueno, y si yo entro al ejército, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues como una redundancia, porque uno sabe que en el ejército uno va a disparar un arma. Y ellos me dijeron, bueno, usted está estudiando cine y televisión, le vamos a dar una cámara. No. Entonces buenísimo. Ahí dije, ok, ¿dónde firmo? ¿En serio? En serio. ¿Y estuvo en Vietnam? Estuve en Vietnam. Pero ¿en qué parte de Vietnam? La mayoría del tiempo, mira, la mayoría del tiempo estuve en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia. Bueno, terminé con una suerte impresionante porque me nombraron el oficial de información del comandante, no, del general que comandaba las fuerzas de Europa. No. Entonces yo andaba con él, ¿no? Y bueno, tenía avión, tenía helicóptero, tenía automóvil. Sí. No, era de película. Pero sí fue a Vietnam, estuvo en Saigón. Me faltaron los últimos 3 meses, porque uno hace un contrato con ellos, ¿no? Me faltaban 3 meses para terminar mi contrato. Y en esos últimos 3 meses me mandaron a Vietnam. ¿Y tenía una cámara? ¿Le dieron de verdad la cámara y pudo hacer documental de la guerra y todo? Hice muchos documentales, muchas para los servicios de información de los Estados Unidos. ¿Cómo era la cámara? ¿Qué formato era? Una camarita pequeña, era una camarita de 16 milímetros. 16 milímetros. Que se llamaba Bolex, ¿no? Y también tuve una Arlex. ¿Era de cuerda? No, estas eran ya eléctricas, ¿no? Con batería. Sí. Y sí alcancé a utilizar una que se le daba cuerda como un juguete, ¿no? Que era muy común en esa época. Pero como ya, o sea, a mí me mandaron a Vietnam con todo un contingente, obviamente, a lo que es la retaguardia, en espera de que se pase al frente. Como servicios logísticos, porque comunicación era un servicio logístico. Sí, claro. Y yo no alcancé a ver nada de Vietnam. Fue en unos campos allá, muy como estar aquí en los llanos orientales. Y llenos de arroz, me imagino. No, de hecho no, era era un poco como salvaje, como amazónica, una cosa así. Sí. Y al final de esos 3 meses me dijeron, Gustavo, se le terminó su tiempo y se regresa. Y me regresé a Estados Unidos. Pero bueno, con esa cámara tenía laboratorio para revelar los rollos allá. Sí, claro. Eso ¿Y usted lo hacía? No, yo no hacía el revelado porque había otra gente, era muy bien organizado. Yo lo único que hacía era salir a ¿Y se acaban en algún noticiero? Sí, claro, eso sí, salía en la televisión, salían los noticieros. Yo era el camarógrafo, mi función era filmar al general. Donde él iba, yo iba. Y siempre estaba filmando. Cuando estaba en Europa, ya cuando me mandaron a Vietnam, casi que como que me descendieron, ¿no? Porque ya fui con todas las tropas, ya fui todo, pero seguía con la cámara, seguía haciendo documentales. Pero eso es una gran experiencia. ¿Cuántos años en el ejército? 3 años. 3 años. ¿En Nueva York? Bueno, con base en Nueva York, pero asignado a Europa.
O sea, de los 10 años en Nueva York, estuvo 3 con el ejército. 3 con el ejército. Pero la experiencia... En Europa, o sea, sí. Es que es en Estados Unidos, pero a la vez en Europa. Y estando en Europa, conoció, me imagino, la tecnología, digamos, alemana en el tema de los lentes, que era muy importante. No, yo utilizaba unas cámaras buenísimas alemanas, sí, que eran las Leica, sí, ¿no? Y otras, había otra que se llamaba Contarex. La Contarex, que era sensacional. Sensacional, sí. Pero esas eran como dotaciones, esas eran las que me daban a mí. Y también utilizaba unas cámaras francesas que se llamaban Eclair, que eran las de filmar, las de cine, ¿no? Y también habían unas especiales, no, había mucha variedad de equipos que podía utilizar en esa misión. Prácticamente un reportero de guerra. Exacto. Era Gustavo Nieto Roa. Esa es la palabra que se aplica mejor, un reportero. Pero eso me dio la oportunidad de familiarizarme con toda clase de cámaras, con filmar en situaciones sumamente difíciles. Bueno, fue mi mejor escuela. Hoy en día creo que fue la mejor escuela que yo he tenido en mi carrera cinematográfica. Gustavo Nieto Roa, director de cine, estudió en New York University, estudió cinematografía, pero la aprendió muchísimo más cuando fue reportero de guerra con el ejército norteamericano y estuvo en el teatro de operaciones, vamos a llamarlo así, de Europa y en el teatro de operaciones en Vietnam. En Vietnam. Muy bien. Correcto. Pasa todo esto, usted tiene ya un gran acervo de conocimiento y entonces... Bueno, ya regreso a Nueva York. Sí. Y estoy en Nueva York y me vuelvo a encontrar con mi amigo Nevins, con el que me había contratado en Bogotá. Ajá. Y entonces me dice, Gustavo, usted ya tiene ya estuvo en el ejército, yo quiero que usted venga a trabajar conmigo y lo voy a mandar por toda Sudamérica, Latinoamérica, a hacer reportajes documentales. Entonces estuve durante 6 meses viajando desde México hasta Argentina con una cámara haciendo toda clase de documentales sobre condiciones sociales, sobre la fauna, sobre la naturaleza, sobre las ciudades. Fue una experiencia de nuevo extraordinaria y maravillosa. ¿Y cuánto tiempo en eso? 6 meses. 6 meses seguidos. Gustavo Nieto Roa, director de cine. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato con todos ustedes ya para el cierre de nuestro programa, que nos queda ya poco tiempo. Ay, bueno, un placer. Quédese con Bogotá Hoy. Nos encontramos aquí para iniciar el proceso de despulpado y lavado del café. En el proceso de despulpado tenemos aquí que el residuo del café, la pulpa del café, se recolecta para procesos de abonos, se lleva a la compostera. El café empieza a pasar por la despulpadora y pasa a la piscina de lavado y fermentación. Luego del despulpado, y lo más importante, después de haber pasado 15 horas en la piscina de fermentación, llega el café mojado a las paceras, en donde practicamos el secado de agua. El secado de agua básicamente deja que el café pierda toda la humedad visible y lo pasamos al secador. El secador es a gas. Aquí tenemos el café ya seco, después de haber pasado por el horno secador, más o menos en un promedio de 6 horas, entre 40 y 50 grados de temperatura, ya tenemos el café en estas condiciones. Café pergamino. Hola, soy Luis Alejandro Riveros, odontólogo y director en odontología Luis Alejandro Riveros. ¿Es usted de las personas
que siente miedo al interrelacionar con los demás y le da miedo sonreír, yo le tengo la solución. En Odontología Luis Alejandro Riveros, en solo 4 citas, le restauramos su sonrisa, le restauramos su autoestima y sus funciones masticatorias. Comunícate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Reserva tu cita. Valoración completamente gratis. Conexión Digital Express. Señor suscriptor, si usted permite la manipulación de la red externa e interna de su vivienda por personas ajenas al Departamento Técnico de Conexión Digital, eso afectará de manera directa la calidad de nuestra señal, además de perder la garantía de su servicio. Realice sus pagos únicamente con nuestros asesores autorizados y exija su factura con firma y sello de Conexión Digital. Lo invitamos a denunciar cualquier tipo de irregularidad con las autoridades pertinentes para que usted y toda su familia puedan disfrutar de nuestra programación. Conexión Digital, entretenimiento en su hogar. Conexión Digital Express. Estás viendo Bogotá Hoy. Bueno, continuamos aquí en Bogotá Hoy, estamos con Gustavo Nieto Roa, ya en la parte final de nuestro espacio, hablando acerca de lo que más nos gusta, Gustavo, que es el cine. Cierto. El cine, muy bien. Estamos hablando de las películas. Sí, correcto. Hablemos un poquito de lo que son sus películas. ¿Cuándo comienzan los grandes largometrajes o los largometrajes aquí en Colombia? Bueno, para hacerte corta la historia, sí. Después del ejército regresé a Estados Unidos, sí. Viajé por toda América Latina haciendo documentales y me llamaron de Naciones Unidas y me nombraron productor para Naciones Unidas. Me recorrí el mundo haciendo documentales. Para Naciones Unidas. Para Naciones Unidas, no. En Nueva York. Jugando en las grandes ligas, ligas siempre. Desde la emisora de Tunja hasta las Naciones Unidas. Pero lo que yo quería era hacer mi propio cine, ¿sí? Mis propias historias. Entonces renuncié a Naciones Unidas. Me dijeron, Gustavo, aquí la gente es muy difícil que entre, pero es más difícil que salga porque nadie quiere salir. Es un excelente puesto de trabajo. Claro. ¿No? Y usted está renunciando, usted está loco, me dijeron. Yo dije, no, yo renuncio porque yo quiero ir a hacer cine a Colombia, mi tierra, mi país, etc. Renuncié y me vine. Y llegué a Colombia con todos mis ahorros, me traje todo el equipo completo para poder hacer una película. La cámara, la mesa de edición, un laboratorio, todo. ¿Qué cámaras se trajo? Me traje unas cámaras Eclair. A las francesas. Las francesas. Era muy de educación. Y él me dio una gran bienvenida, me hizo un homenaje y todo. Y yo dije, me va a ir súper bien en Colombia, ¿no? Porque yo vengo de Estados Unidos, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. Y me equivoqué. Porque llegando a Colombia, después de ese homenaje que me hizo el ministro, nadie más quiso, ¿no? Nadie sabía qué era eso que yo podía hacer. Nadie sabía. La televisión, yo dije, bueno, la televisión. En la televisión era otro estilo de hacer televisión, ¿no? Dentro de un estudio cerrado, etcétera. Y yo les decía, mire, yo puedo salir con esta cámara a cualquier parte y filmar. No tiene que ser dentro de un estudio. O no, Gustavo, eso es muy complicado. Eso no sé qué es. Bueno, y comencé a sufrir porque no tenía trabajo, porque me había gastado todo el dinero en los equipos y afortunadamente me encontré con 3 personas en ese momento claves, que era el secretario del presidente, un Gómez, bueno, y me dijeron, Gustavo, vamos a crear la ley del sobreprecio para que usted pueda salir adelante, para que usted, mira. Caramba. ¿No? Y crearon la ley del sobreprecio. La suerte nunca se acabó. Crearon la ley del sobreprecio, que con cada película corta que se exhibiera en una sala de cine, antes de la película principal, le daban a uno unos centavitos, pero que sumado se volvía significativo. Y así fui el primero en salir en Colombia con una película de sobreprecio, llamado Sobreprecio, un corto. Y con eso, 2 años trabajando ahí, y pude conseguir dinero para hacer mi primera película de largometraje, Aura o las Violetas. Aura o las Violetas, de la que ya hemos hablado algo. Exacto. Y ahí comencé, y durante
10 años hice una película por año, sí. ¿no? Hasta que Cine Colombia me llamó y me dijo, Gustavo, estamos teniendo muchos problemas por el éxito de sus películas. ¿Y por qué problemas? Y yo decía, ¿cómo así qué problemas? Sí, explíquenme, ¿no? Eso, por favor. Y me dijeron, es que está llamando la atención del gobierno, la atención de toda la gente, sí. Y ahora todos quieren hacer películas, ¿no? Y el gobierno quiere crear una ley de ayuda a todos los cinematografistas y se quiere meter en nuestro negocio y nos quiere poner unos impuestos para financiar el cine, así que no le vamos a exhibir más sus películas. ¿Perdón? Eso sí, como Condorito Plop. Y así fue, y me cortaron de lleno. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? Entonces... ¿Estamos hablando ya de qué año? Estamos hablando de 1980. 80, imagínense. 1980. Y ya, gracias a esas películas que yo había hecho, tenía unos ahorros y monté una distribuidora de películas, monté una editora de libros, me fui a vivir a Los Ángeles, a Hollywood. Sí. Y bueno, y tuve 20 años sin hacer cine. Hasta hace 4 que volví e hice una película que se llama Entre Sábanas, con Marlon Moreno y una chica mexicana, Karina Mora. 20 años para un hombre que siempre quiso hacer cine, tiene que ser algo muy largo. Muy largo. Pero estoy feliz porque otra vez estoy volviendo a hacer cine y tengo un proyecto que vamos a rodar ahora. ¿Se llama como Hoja de Vida? No. Se llama Mariposas Verdes. Mariposas Verdes. Sí. Y luego tengo... ¿Por qué verdes? ¿Pasaron de amarillas a verdes? Bueno, es un título que le dimos, ¿sí? Sí. Tiene que ver con la problemática gay de los jóvenes de hoy, ¿no? Sí. Que están saliendo del closet y cómo la gente... Que están saliendo, no, que ya salieron. Bueno, que todavía siguen saliendo. Y cómo la gente está reaccionando frente a eso, ¿no? La mayoría de la gente. Está basado en una historia real que sucedió aquí en Bogotá hace 2 años, de un chico que se suicidó, sí, porque en su colegio lo acosaban por ser gay, ¿no? Sí, esa es una historia... Es una historia muy interesante, muy promocionada, que va a hacer reflexionar mucho a la gente. Luego tenemos otra historia que se llama Los Cobradores, que es una comedia. Las historias, el cine colombiano se ha pasado a eso. Usted me comentaba ahora extra micrófono como a tener que dejar algo de enseñanza, ¿cierto? Ese es el camino del cine moderno. No, yo creo colombiano. Que la gente va a cine buscando olvidarse de sus problemas y entretenerse y divertirse. No solamente en Colombia, en el mundo entero. Pues y yo no sé si a usted le gusta Hollywood o le gustan las películas con contenido, pero Hollywood le presenta a uno posibilidades de ir a otro mundo, de encontrar y eso es lo que le gusta a la gente, ¿sí? A la gente no le gusta que le restringen la herida. Sí. O sea, nosotros como colombianos tenemos muchas heridas, ¿sí? Y desafortunadamente mucho del cine que se ha hecho en los últimos años, pues trata esa temática de la problemática social, ¿no? Y a la gente no quiere ver ese tipo de cine. Y El Taxista Millonario, como que una de sus películas, reflejaba un poquito esa realidad del cine, ¿cierto? Porque sí, mostraba una historia. Lo hacía de una manera que entretenía a la gente, sí, porque era la historia de este pobre taxista que no tenía ni para la gasolina porque su carro no le funcionaba, era un carro estartalado, viejo, ¿sí? Pero se encuentra una maleta llena de plata. Y se compra un Dodge Alpine. ¿no? Pero nadie sabe cómo se encontró y dónde se encontró esa maleta, y entonces todo el mundo comienza a seguirlo, a perseguirlo para encontrar de dónde sacó tanta plata. Y eso es la esencia de la historia de la película. Sí. Eso es lo